Hola, hola. Espero que estén muy bien, que sigan leyendo mucho y que encuentren los libros que les hagan o les resuelvan situaciones en la vida. Bueno, hoy vamos a platicar de los libros más complejos que he leído y para quién los recomiendo. O si de plano, pues no los recomiendo y por qué. Bueno, en primer lugar tengo dos de la misma escritora porque pues es un poquito compleja en su forma de escribir. ¿Por qué? Porque nunca avisa qué personajes existen en sus historias. Simplemente es como ir navegando y uno se da cuenta de qué personaje está hablando, qué personaje está sintiendo, qué personaje se está moviendo por la vida, porque ella decía que somos más diferentes internamente que externamente. Entonces, hablando ella de sus personajes desde el interior, ella era como los distinguía. Entonces uno tiene, digo, es un tip que les doy para que comprendan cómo escribía ella, pues. Entonces hay que identificar los personajes desde cómo son, cómo sienten, su forma de ver la vida. Entonces por eso se vuelve un poquito complejo porque es como ir flotando entre un personaje que luego pasa el pensamiento a otro y luego a otro. Suena un poquito complejo, pero una vez que entiendes la forma en que ella escribía, se les va a facilitar mucho y la verdad es que van a aprender mucho. Van a aprender mucho de cómo somos diversos todas las personas, cómo entender esa diversidad y cómo identificarnos y hacer que se identifiquen con nosotros, cómo hacer. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos esa visión desde los dos sexos? Se me hizo muy padre una línea que es, digo, no la subrayé, pero se me hizo muy padre porque él se enamora de una mujer que nunca le va a hacer caso y cuando la conoce dice, este, ella le pidió la sal y cuando él volteó, eh, miró fijamente a sus ojos. Más le había valido nunca haberla visto. Luego tenemos, sí es muy complicado, fue de los que más se me han hecho complicados. The Sound and the Fury, o en español El sonido y la furia. Son tres personajes, tres hermanos, pero cuando uno empieza a leer el libro, el personaje que nos empieza a dar la introducción al libro es una persona que tiene 40 años, pero tiene retraso mental y piensa como un niño de 3 años. Entonces, toda esa revoltura mental, el que no entiende bien el mundo, el que le dicen, oye, pero es que tienes 40 años y de repente estamos escuchando como un niño, nunca nos explica el por qué, uno tiene que irse dando cuenta a través de que va leyendo el libro. Y pues una mentalidad de alguien que tiene retraso mental, pues no es fácil. Entonces, pues el libro no es fácil al principio. Ya después se brinca a uno de los hermanos que tiene una mentalidad como muy diferente, vive en una depresión muy grande y al final a un hermano que solo le interesa el dinero y que es muy déspota y despiadado. Entonces está interesante desde las tres personalidades, pero pues como tip les recomiendo que pues lo lean un poquito lentamente y con mucha paciencia, por lo menos las primeras hojas, para que capten cómo está escrito, porque sí es muy complejo. Y por último tenemos Naked Lunch. Este escritor pues también es de los años 60, 50 por ahí y tiene la fama por ser muy complejo. Él utilizaba muchas drogas, entonces mucho de lo que está escrito es desde la perspectiva de cuando estaba drogado. Por ejemplo, en este libro nos empieza a hablar de terapias psiquiátricas y de repente se brinca y empieza a hablar de extraterrestres, cuando
se brinca y nos empieza a hablar del amor de su vida y de repente empieza a revolverlo todo. Entonces, sí es como tener mucha paciencia, pero ¿de qué sirve leer libros complejos? Bueno, pues nos ayuda a entender mentes complejas y también temas complejos. Yo antes se me dificultaba mucho entender las matemáticas, sobre todo esas matemáticas que revuelven letras con números y que la z y que el alfa y ahorita se me facilita mucho y creo que es gracias a que he avanzado mucho en niveles de literatura, porque pues existen los niveles de comprensión literaria y poco a poquito he ido avanzando a leer cosas más complejas cada vez y eso me ha dado facilidad de entender temas complejos también en la vida. Entonces pues para eso nos sirve leer los libros complejos. De estos cuatro pues los cuatro se los recomiendo dependiendo mucho el interés que tengan ustedes, qué tema les interesa, porque eso es súper importante, que les interese un tema y sobre ese tema busquen la literatura. Hay literatura absolutamente de todos los temas. Creo que es el archivo más amplio que tenemos los humanos sobre conocimiento. Entonces pueden encontrar temas de todo. Hay libros que dan muy buenos consejos, muy buen aprendizaje, pero así como los hay, también hay libros que dan malos consejos y malos aprendizajes, porque como les digo, es la fuente de información más amplia que puede haber. Entonces hay todos los criterios, todas las formas de pensar, todo el conocimiento que hemos tenido en la historia. Bueno, pues los dejo hasta el próximo capítulo donde hablemos de libros. Hasta luego y descansen. Miren, ahí se ven las luces en la noche, los arbolitos por atrás de mi ventana. Entonces estamos grabando de noche, muy a gusto en mi casita, escuchando jazz y tomándonos algo. Espero que ustedes estén igual de a gusto. Nos vemos en el próximo episodio.